La estación diplomática Luz del Horizonte orbitaba con elegancia sobre Tau Vega 4. Vista desde lejos, parecía un anillo de luz flotando entre las estrellas. Dentro, las razas más poderosas del universo se reunían bajo un pacto frágil de paz, sustentado por normas estrictas y protocolos ceremoniales que casi todos seguían al pie de la letra. Excepto los humanos. Más precisamente, Damián Ríos. No tenía título nobiliario, ni habilidades diplomáticas, ni educación galáctica formal. Era un simple técnico de sonido, un reemplazo de última hora cuando el operador original enfermó antes del viaje. A nadie le importó mucho su llegada. Excepto que en su mochila traía un viejo reproductor de datos, un amplificador portátil y una carpeta con archivos de audio prohibidos en varias colonias, heavy metal humano. Damián se encontraba en la sala de sistemas auxiliares, ajustando la frecuencia del transmisor cuando alguien cruzó la puerta sin avisar. No escuchó los pasos, pero sintió la presencia. Al girarse, se encontró frente a una figura que parecía más una obra de arte viviente que un ser biológico. Alta, imponente, con la piel de un azul profundo que brillaba con una luz interior suave. Su cabello blanco flotaba en el aire como si desafiara la gravedad. Y sus ojos eran como cúmulos de estrellas atrapados en dos esferas moradas. Zarathil, princesa del Imperio Aurinai, hija del emperador del trono silente y futura líder de una raza obsesionada con la perfección y la armonía. Cada uno de sus movimientos era medido. Cada palabra, pensada. Pero esa noche, en ese pasillo técnico oscuro y ruidoso, Sara hizo algo que nunca antes se había permitido. Habló con un humano sin pedir permiso. ¿Qué es ese zumbido?, preguntó, con voz templada, casi curiosa. Damián parpadeó, algo sorprendido. No esperaba visitas. Y mucho menos una de ese nivel. ¿Zumbido? Ah, eso. Es. Nada grave. Solo estoy ajustando una onda vieja. Un archivo de audio, nada importante. Eso no es una onda. Tiene vibración, rabiosa, dijo acercándose más. ¿Qué contiene? Damián dudó un segundo. La reacción típica de los alienígenas ante el metal era repulsión. Algunos incluso lo consideraban arma psíquica. Pero había algo en la forma en que Sara lo miraba. No miedo. No rechazo. Fascinación. Es música, princesa, dijo él, dejando caer su voz como un secreto. Música humana. Nuestra música está basada en escalas armónicas naturales, sincronía cuántica, pulsos binaurales. Lo que escuché no tiene lógica. Damián sonrió, alzando una ceja. Exacto. Lo que escuchaste tiene alma. La princesa se inclinó. Por primera vez en su vida, desobedeció un protocolo imperial. Tocó el amplificador con la yema de sus dedos y dijo: «Hazlo sonar». Damián no se lo pensó dos veces. Presionó el botón rojo y dejó que la primera pista se activara. Los acordes brutales del legado de Titanes llenaron el compartimento. Las guitarras distorsionadas rugieron como bestias salvajes. La batería golpeó como si la propia guerra despertara. La voz rasgada del vocalista retumbó contra las paredes con ira contenida y verdad desnuda. El efecto fue inmediato. Las luces parpadearon. El sistema automático de presión se desestabilizó por un segundo. El panel de comunicaciones lanzó errores. Pero lo más impactante fue lo que ocurrió más allá de las paredes. En el nivel superior, la reina de los MYRRK, sensibles a las ondas sonoras, se llevó las manos a la cabeza y gritó en un idioma gutural. En la sección hidroacústica, una colonia entera de acuáticos abandonó sus piscinas de meditación en estado de agitación. Los sensores gravitacionales fluctuaron. Una alarma de contención se activó. Y sin embargo, nadie sabía aún qué causaba el fenómeno. Sara no se movió. Estaba paralizada, no por miedo, sino por algo más profundo. Un estremecimiento emocional que no comprendía. Su pulso se aceleró. Su respiración se volvió irregular. Y en sus labios nació una sonrisa peligrosa. Una que ningún súbdito había visto jamás. Esto no es música, dijo, con voz entrecortada. Esto es furia pura. Es caos en notas. ¿Por qué me arde la sangre? Porque por primera vez, dijo Damián, bajando un poco el volumen, estás viva. Los ojos de Sara se posaron en él. No como los de una princesa observando a un inferior, sino como los de una mujer viendo a alguien que acaba de incendiar su universo con un solo botón. Dio un paso hacia él. Muy cerca. Enséñame más. ¿Estás segura? Damián Ríos, susurró ella.
Si el fuego puede cantarse, quiero aprender cada nota. En ese instante, el sonido se escapó por un canal mal cerrado y comenzó a transmitirse a todo el sistema de altavoces de la estación. Y así fue como comenzó la catástrofe diplomática más apasionante de la historia galáctica. El metal humano había sido liberado. Y el universo, por primera vez, tembló. El eco del metal humano se había colado por cada ducto, cada conector sónico, cada amplificador ambiental de la estación. No era simplemente una canción. Era un rugido que activaba algo ancestral en cada especie, incluso en aquellas que nunca habían conocido el concepto de guerra. Y en el centro de ese terremoto invisible estaba ella, Zarathil, princesa de una raza regida por el control y la simetría, y ahora, poseída por la vibración humana. Las alarmas no tardaron en activarse. En la sala de coordinación, un centenar de diplomáticos alienígenas forcejeaban con traductores, sensores, protocolos. Las pantallas mostraban anomalías auditivas. Las esferas de los telonianos, sensibles al ritmo, comenzaban a emitir luz roja, señal de agresión cultural. En la zona de gravedad cero, los cuerpos de los Aerian giraban en espiral descontrolados, atrapados por una danza que no comprendían pero que no podían dejar de seguir. Y en el núcleo de todo, Damián, sentado frente a su consola, con una media sonrisa rebelde en el rostro. Sara seguía a su lado. Su postura imperial se había desvanecido. Ya no caminaba con la gracia de una heredera. Se movía como una mujer encendida, cautiva del pulso, con las pupilas dilatadas. Observaba a Damián como si fuera el centro de una verdad nueva. ¿Qué está pasando allá afuera?, preguntó él, sin despegar la vista del ecualizador. Estás reescribiendo el código emocional de medio universo. ¿Lo entiendes? No. Ni tú, ni yo deberíamos disfrutar esto. Pero lo hacían. Sara se inclinó sobre la consola. Sus dedos, antes temblorosos, buscaron la siguiente pista del archivo. La pulsó sin vacilar. Esta vez, no fue una canción agresiva. Fue una pieza instrumental, lenta al inicio, con guitarras distorsionadas como suspiros de volcanes dormidos. El ritmo era oscuro, hipnótico, y poco a poco ascendía como una tormenta que crecía bajo la piel. En la cubierta diplomática, los embajadores Eyari abandonaron la mesa de negociación. El embajador Garl, de la raza plásmica, empezó a vibrar a tal intensidad que su cuerpo se volvió inestable. Los protocolos no contemplaban qué hacer ante un ataque sónico que no era ataque, sino arte. Los altos mandos de seguridad comenzaron a moverse. El comandante Kreldun, de los Vocal, especie guerrera y conservadora, pidió acceso directo a la fuente del ruido. Cuando supo que el responsable era un humano, su rugido atravesó toda la sala. Exijan su captura inmediata. Esto es sabotaje cultural. Sara recibió la alerta por su comunicador interno. Pudo haberlo desactivado. Pudo haber dado la orden de apagar todo. Pero no lo hizo. Se volvió hacia Damián, acercándose tanto que su aliento cálido tocó su cuello. Vienen por ti. ¿Cuántos? Una flota. Y 4 comandos diplomáticos armados. Eso suena excesivo, incluso para mí. Es que no vienen solo por ti. Vienen por el metal. Por la idea de que una frecuencia humana ha doblegado la neutralidad de esta estación. Damián tragó saliva. Podemos apagarlo. Sara lo miró, intensa. ¿Quieres? El silencio se estiró como una cuerda tirante. Y en ese instante, se escuchó otro sonido, el retumbar de pasos metálicos. Los guardias de la estación ya se acercaban. Damián alzó las manos. Su dedo rozó el panel principal. Sara extendió la suya, suave, y colocó los dedos sobre los suyos. No te atrevas. Él la miró. Su rostro ya no era el de una princesa. Era el de una rebelde. Una convertida. Una criatura que había probado un sabor prohibido y ahora no podía dejarlo ir. Entonces lo entendió, no era solo una reacción estética. El metal humano resonaba en una parte primitiva del alma. Despertaba memorias de libertad, furia, deseo. Sara no quería detenerlo. Quería alimentarlo. La puerta se abrió de golpe. El primer escuadrón de soldados entró con las armas encendidas. No dispararon. Aún no. Pero sus órdenes eran claras: detener al humano. Controlar el ruido. Restaurar el equilibrio. Sara se adelantó. ¡Alto!, ordenó, con voz de trueno. Los soldados dudaron. Nadie ignoraba una orden imperial. Pero la vibración seguía. Las notas seguían. Y lo que hizo a continuación fue inesperado.
Sara se quitó el comunicador de su muñeca, lo lanzó al suelo y lo aplastó con el tacón de su bota ceremonial. Luego giró hacia Damián, en un gesto que rompió siglos de tradición, se quitó el emblema de nobleza de su pecho. No soy más princesa. Soy la voz que responde a esta frecuencia. Damián la miró como si acabara de ver nacer una supernova. Su corazón golpeó como el doble pedal de la batería que aún rugía en los parlantes. Los soldados levantaron sus armas. Y en ese instante, la luz se apagó. La estación entera fue sumergida en oscuridad. Los sistemas automáticos colapsaron. La música no cesó, sino que se intensificó. Emergió desde el núcleo mismo. Alguien, en otra parte de la estación, había retransmitido la señal. El metal humano se había convertido en un virus, multiplicándose por cada canal, cada frecuencia, cada receptor. Sara tomó a Damián de la mano. Prepárate. Ya no hay vuelta atrás. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos lo único que tiene sentido. Luchamos por el sonido. Y mientras el caos se extendía por la estación diplomática más importante de la galaxia, la historia comenzaba a escribirse con distorsión, pasión y fuego. El primer latido de la rebelión ya había sonado. La estación Luz del Horizonte no estaba diseñada para soportar una revolución, y sin embargo, eso era exactamente lo que comenzaba a nacer en sus entrañas. En cuestión de minutos, el metal humano, esa frecuencia cruda e impredecible, había pasado de ser una anomalía acústica a un símbolo de disidencia. Las alarmas ya no sonaban con orden. Parpadeaban como pulsos de un corazón herido, confundidas por el código musical que distorsionaba los sistemas. Las pantallas se llenaban de interferencias. Las rutas de evacuación cambiaban sin previo aviso. Y cada vez más miembros de las delegaciones extranjeras se detenían frente a los paneles de sonido, escuchando en silencio, como hipnotizados por algo que no sabían que necesitaban. Sara Teal caminaba a través de uno de los corredores principales, con la mirada fija, el rostro bañado por luces rojas de emergencia. Iba despojada de todo símbolo imperial. Su vestido de ceremonia, ahora rasgado por el movimiento, dejaba ver las placas metálicas de su exoesqueleto interno, tecnología viva propia de los Aurinai. A su lado, Damián avanzaba sin saber si estaba siguiendo a una princesa destituida o a la chispa de una nueva era. Llegaron al núcleo acústico de la estación. Allí, en una sala esférica, flotaban los servidores de transmisión central. Era el corazón del sistema de comunicaciones, blindado, protegido por protocolos cuánticos. Desde ese lugar se podían enviar señales a toda la Confederación Galáctica. También se podía cortar cualquier frecuencia. ¿Sabes lo que me estás pidiendo?, preguntó Damián, mientras la observaba conectar su pulsera neuronal al panel. No te pido que lo hagas. Te estoy diciendo que lo haremos. Juntos. Si transmitimos esto fuera de la estación, todo el universo lo escuchará. No hay forma de que nos dejen vivos después. Sara lo miró. No como antes. Ahora sus ojos ardían con algo que no se podía fingir, determinación. Ya no importa vivir como antes. Si esto nos cuesta la vida, al menos la viviremos por completo. Activó la consola. La sala vibró. La señal se expandió como una ola de fuego a través del vacío. El sistema galáctico de comunicaciones, interconectado por más de 2.000 satélites, comenzó a emitir la señal. En la sala de consejo, el embajador de los THRGNN se puso de pie, con las manos temblorosas. ¿Qué es este sonido? ¿Por qué me hace recordar cosas que nunca viví? El comandante Kreldun apretó los dientes, y con un gesto, activó el protocolo de contención total. Ya no es una anomalía. Es un arma. El humano debe ser destruido. Y ella también. La orden fue clara. Mientras tanto, en el núcleo, Damián y Sara recibieron el aviso de ataque inminente. La estación había activado sus torretas internas. La siguiente unidad enviada no sería de captura, sería de exterminio. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó él. Menos de 3 minutos. Entonces, lo haré sonar más alto. Damián se giró hacia el panel, abrió el archivo más poderoso que tenía. Una sinfonía metálica, compuesta en los años oscuros de la Tierra, donde cada nota era un grito de rabia, cada riff una declaración de guerra, cada segundo una bofetada a los dioses. Y cuando la música rugió, ocurrió lo impensable. Desde distintos sectores de la estación, individuos que hasta ese momento parecían parte del sistema, comenzaron a moverse. Un centinela THRGNN apagó su comunicador y se quitó el casco. Un analista de los Meldar dejó caer sus tablets y se arrodilló, llorando.
Incluso algunos humanos asignados a tareas secundarias se reunieron frente a las bocinas improvisadas, con los puños cerrados, como si recordaran algo que les habían obligado a olvidar. Y luego se alzaron. Las fuerzas de contención que avanzaban hacia el núcleo fueron interceptadas por una cadena humana alienígena improvisada, que no llevaba armas, solo convicción. No gritaban consignas. No pedían piedad. Solo se interponían. Resistían con el pecho al frente y la música rugiendo en sus corazones. Sara miró todo desde las cámaras internas. Sonrió sin miedo. Damián, esto es más que ruido. Es una revolución emocional. Él la miró, abrumado. ¿Quién eres realmente? Ella lo tomó del cuello, acercando su frente a la de él. Soy lo que siempre temieron que una princesa se convirtiera. Una mujer libre. Y lo besó. El beso no fue lento, ni delicado. Fue como la guitarra rompiendo el silencio, como la batería en plena explosión. Fue el choque de dos sistemas incompatibles que, sin embargo, vibraban en la misma frecuencia. El beso terminó justo cuando las paredes temblaron. Una detonación interna sacudió el piso. El núcleo estaba bajo ataque. Sara sacó una cápsula de su cinturón. La activó y el sistema proyectó un campo defensivo temporal. No resistiría mucho, pero ganaría tiempo. Vamos a pelear, dijo ella. ¿Contra quién? Contra todo. Pero sobre todo, por todos. En ese instante, una de las pantallas mostró algo inesperado, una señal de apoyo. Desde una estación lejana, una nueva frecuencia comenzó a replicar el metal humano. Luego otra. Y otra. Una red de ecos surgía desde los rincones más olvidados del espacio. Ya no estaban solos. El sonido se había convertido en bandera. Y la lucha, apenas comenzaba. El campo de energía parpadeaba. Las paredes temblaban como pulmones jadeantes, agobiadas por las vibraciones, los disparos y la presión acumulada de un sistema que colapsaba por dentro. La estación Luz del Horizonte, símbolo de paz galáctica, ahora ardía desde sus pasillos. No con fuego físico, sino con algo más contagioso, más peligroso, rebelión emocional. En el núcleo de comunicaciones, Sara Teal sostenía su lanza ceremonial convertida en arma real. Su exoesqueleto brillaba con pulsos rojos. En su rostro ya no había temor. Era guerra. Era fuego con forma de mujer. A su lado, Damián reforzaba las transmisiones, conectando manualmente los canales de reserva. Su espalda sudaba. Su pulso golpeaba. Pero sus dedos no temblaban. Porque ella estaba allí. Y porque la música no había dejado de sonar ni un segundo. Las fuerzas de asalto ya habían perforado el primer anillo de defensa. Los comandos vocal, envueltos en armaduras negras con sensores de supresión emocional, avanzaban con armas sónicas. No hablaban. Solo obedecían órdenes. Su misión era clara, silenciar la frecuencia humana. A cualquier costo. Pero no esperaban encontrar resistencia tan organizada. Desde las galerías intermedias, un grupo mixto de humanos, ZYNN, y hasta un par de carianos, una especie vegetal extremadamente pacífica, bloqueaban el paso. No tenían armas sofisticadas. Solo herramientas improvisadas, barreras de energía robadas de los compartimentos técnicos, y la música en sus auriculares, vibrando en sus huesos como un escudo invisible. Uno de los vocal alzó su lanzador sónico. Disparó. Una onda de choque derribó a dos manifestantes. Otro disparo. Una pared estalló en chispas. Pero no avanzaban. Los que caían eran reemplazados por otros. Nadie retrocedía. En la sala principal, Sara se comunicó con las estaciones aliadas. Las pantallas se iluminaron. Desde una luna olvidada en el cinturón de Osa, una comandante de transporte había retransmitido la misma frecuencia. En una colonia minera en Karinsix, los obreros humanos habían salido de los túneles con altavoces en mano. Desde una prisión orbital, un guardia soltó las rejas al escuchar el sonido y gritó libertad a los condenados. Las estrellas, una por una, se encendían con un ritmo nuevo. Y en el corazón de la revuelta, Sara activó el núcleo secundario de sonido. Damián la miró, jadeando. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? No. Pero esa es la mejor parte. Colocó el archivo más antiguo que tenía Damián. Una grabación distorsionada, cruda, sin remasterizar. El primer ensayo de Hijos del Ruido. Voces que rugían sin técnica, guitarras que lloraban desafinadas pero vivas, tambores que no seguían ningún metrónomo, solo el corazón. Y cuando esa grabación crujió en los canales centrales, algo extraordinario ocurrió.
El comandante vocal que lideraba el asalto se detuvo en seco. Su visor se sacudió. Las ondas eran primitivas, sí, pero brutales. Sus sensores no podían neutralizarlas. Su cuerpo entero se agitó como si algo profundo y olvidado quisiera despertar. Damián lo notó. «Están escuchando». Sara asintió. «Entonces hagamos lo imposible de ignorar». Tomó el micrófono de transmisión general. No para hablar, sino para gritar. Un grito ancestral, puro, que su especie había desterrado hacía milenios. Un rugido que atravesó el campo de batalla como cuchillo en viento congelado. Su voz, fusionada con el metal, se convirtió en detonador emocional. Y lo impensable sucedió. Algunos soldados vocal dejaron de avanzar. Bajaron sus armas. Uno cayó de rodillas, jadeando. Otro se arrancó el visor. Varios más soltaron un alarido, no de dolor, sino de reconocimiento. Habían recordado lo que era sentir. Sara no se detuvo. Se colocó frente a las cámaras. Ya no hablaba como princesa, ni como líder, ni siquiera como estratega. Hablaba como llama viva. Si estás escuchando esto, si algo dentro de ti se sacude, si sientes que el universo te aplasta con su silencio, entonces únete. No luches contra nosotros. Lucha por ti, por tu alma, por tu voz. Este sonido no es humano. Es libertad. El mensaje fue replicado en cientos de naves, en bases aisladas, en mundos agrícolas, incluso en antiguos campos de guerra. Pero mientras la rebelión crecía, también lo hacía la respuesta. Una flota de naves de contención ya se acercaba. La Confederación no aceptaría un símbolo tan peligroso multiplicándose sin control. No cuando ese símbolo nacía de la tierra más subestimada del Consejo, la Tierra. Damián miró el radar. Tenemos menos de una hora antes de que nos borren del cielo. Sara no parpadeó. Entonces viviremos 60 minutos que valgan por 1000 años. Él se acercó. No me arrepiento de nada. Yo solo de no haberte besado antes. Se tomaron de la mano, y en ese contacto no había miedo, solo reconocimiento. Un humano que enseñó a sentir. Una princesa que eligió arder. Las puertas temblaron. La última barrera cayó. Y ellos estaban listos. La batalla final no sería por territorios. Ni por poder. Sería por el derecho a gritarle al universo con ruido, distorsión y pasión lo que nadie se había atrevido a decir en siglos. Estamos vivos. Y no nos callaremos. La estación Luz del Horizonte ya no era una estructura diplomática. Ahora era una herida abierta en mitad del universo. Cada pasillo, cada compartimento, cada placa metálica vibraba con la resonancia del metal humano. Lo que empezó como una anomalía se había convertido en grito de guerra. El sonido cruzaba distancias imposibles. Había despertado recuerdos dormidos, había rasgado el velo de la obediencia. Y en el centro del caos, Sara y Damián permanecían juntos, cubiertos de sudor, humo y electricidad. Las naves de contención ya eran visibles desde las ventanillas panorámicas. Flotaban como cuchillas negras, listas para cercenar el brote de insurrección. Miles de soldados esperaban la orden para abordar. No venían a negociar. Venían a borrar. Sara miró el cielo estelar mientras ajustaba la calibración del sistema de amplificación. Había conectado su exoesqueleto al núcleo de audio. Su pulso, su respiración, incluso su rabia, estaban sincronizados con cada nota que sonaba. Ya no era una princesa. Era un instrumento vivo. Damián se le acercó por la espalda. Pasó sus dedos por los costados de su cuello, allí donde las placas de su piel metálica se abrían con cada exhalación. Sintió cómo temblaba bajo su contacto. No tenemos escapatoria, susurró él. No la quiero, respondió ella sin girarse. ¿Puedo desconectarte antes que ellos lleguen? ¿Y apagar esto? ¿Dejar al universo en silencio otra vez? No. Quiero que me vean arder hasta el final. Ella se giró entonces. Su rostro tenía sombras y luces intermitentes. El cabello flotaba en el aire por los campos magnéticos. Sus ojos ya no eran fríos. Eran pozos incandescentes. Damián la tomó del rostro. ¿Estás segura de querer esto? No quiero otra cosa, le dijo, antes de hundir su boca en la de él. El beso fue brutal. No hubo dulzura ni miedo. Fue necesidad, deseo comprimido por toda una vida de protocolos rotos. Las manos de Sara se aferraron a su espalda.
Las de Damián descendieron por su cintura hasta encontrar el punto exacto donde su piel se volvía biotecnología. Su contacto generó chispas. Literalmente. Los sistemas de la sala captaron el pico emocional y lo amplificaron por error. Las cámaras internas transmitieron la imagen durante 4 segundos. Solo 4. Pero bastó. Porque millones ya estaban conectados. En una base remota en los Anillos de Carol, un joven piloto humano gritó al ver la transmisión. En una prisión interestelar, los reclusos golpearon los muros al ritmo del sonido. En una catedral flotante de los Belcran, una sacerdotisa rompió su voto de silencio. Y mientras los cañones de la flota se cargaban, mientras las compuertas de desembarco se abrían, Sara y Damián se amaban en el centro del estruendo, como si fueran los últimos de su especie, como si solo importara ese instante, ese jadeo, esa conexión donde ningún idioma podía traducir lo que sus cuerpos decían. El clímax fue simultáneo. Físico, emocional, musical. Y cuando se separaron, el sistema central explotó en una onda expansiva de frecuencia tan intensa que apagó por un segundo los radares de las naves enemigas. Sara jadeó. Se sostenía de Damián como si acabara de regresar de otra dimensión. Ahora sí estoy viva. Él le besó la frente. Y yo no te dejaré morir. Las luces de emergencia parpadearon. En las pantallas se activó el código rojo absoluto. La IA de la estación hablaba sin cesar. Advertencia de colapso estructural. Múltiples abordajes en progreso. Supresión del sistema emocional en marcha. Pero Sara ya había tomado su decisión. Activó el protocolo final del núcleo, replicar la señal de audio, con su pulso biológico incluido, a cada rincón de la red de comunicación estelar. No como música, como virus emocional, como impulso de libertad. Damián la miró mientras ella conectaba su espina dorsal al sistema. Vas a sobrecargarte. Tal vez. ¿Y si mueres? Entonces que mi último latido sea una nota de guerra. Él se arrodilló frente a ella, tomó su mano y la llevó a sus labios. Si tú caes, yo también. Sara cerró los ojos. Sus dedos apretaron los de él con fuerza. Entonces canta conmigo. Y lo hicieron. Cantaron juntos mientras las puertas del núcleo caían, mientras los soldados enemigos entraban con armas en alto. Cantaron con voces rotas, desgarradas, imperfectas. Pero cantaron como dos fuegos que no pedían permiso para arder. Los disparos retumbaron en el pasillo. Las alarmas colapsaron. Pero el sonido siguió viajando. Y ya nadie podía detenerlo. La ráfaga de energía recorrió la sala como un relámpago vivo. Los primeros soldados que cruzaron la puerta cayeron de rodillas, no por el impacto físico, sino por el efecto del sonido que emergía del núcleo. No había gritos, ni disparos, ni órdenes comprensibles. Solo una ola envolvente de metal humano, mezclado con la señal vital de Sara y el ritmo cardíaco amplificado de Damián. Era una sinfonía de dos almas en fusión, rompiendo la rigidez del universo con cada segundo que pasaba. Los sensores del comando de abordaje colapsaron. Algunos soldados, entrenados desde su nacimiento para obedecer sin pensar, comenzaron a llorar sin comprender por qué. Otros, desconectaron sus propias armas y se sentaron en el suelo, desarmados por algo más poderoso que la guerra. Incluso las máquinas sentían interferencia emocional, un temblor en los circuitos, como si la propia lógica fuera insuficiente para explicar lo que vibraba en el aire. Damián tomó la mano de Sara, que aún estaba conectada al núcleo. Su cuerpo brillaba con una intensidad que casi cegaba. Estaba entre la vida y la fusión absoluta. Su exoesqueleto se había fracturado en algunas zonas, liberando filamentos que se enroscaban al sistema. Era parte de la estación ya, parte de la red. Parte del rugido. Pero su voz seguía intacta. Están rindiéndose, dijo ella, con voz rasposa. Sienten algo. Por primera vez, sienten. No todos, respondió Damián. La flota aún está ahí fuera. Los altos mandos no escuchan nada. No sienten nada. Son frío. Cálculo. Ley. Sara giró su rostro hacia él, con la mirada encendida. Entonces hay que llevarles la música a la boca. La estación comenzó a temblar. Pero esta vez no por el ataque. El núcleo estaba redirigiendo su señal a una escala jamás usada, una transmisión total, intergaláctica, directa a cada nave de comando, cada mundo central, cada sistema político. Una explosión envolvió el ala sur de la estación. La nave insignia de la flota abrió fuego. Fue un disparo de advertencia, pero también un aviso: la anarquía no sería tolerada. Sara gritó.
pero no de dolor. Era un grito afinado, agudo. El núcleo lo captó como frecuencia dominante. Y desde ese instante, la galaxia entera lo oyó. Las lunas de Belcar dejaron de girar para escuchar. Los campos de energía de los THRYNN comenzaron a vibrar al mismo ritmo. Los canales de transmisión de las ciudades orbitales se apagaron, y luego, sin intervención humana, se reconectaron al rugido del núcleo. Y allí, cuando todo parecía a punto de desaparecer, ocurrió el milagro. La nave insignia, la misma que apuntaba al corazón de la estación, desvió su trayectoria. Uno de sus artilleros se quitó los guantes, bajó el visor, y habló por el canal abierto, con voz temblorosa. Soy del planeta Kravos. Mi especie no tiene oídos. Solo sensores de presión. Pero esto me hizo temblar por dentro. No puedo disparar. La orden de fuego no fue repetida. El resto de la flota, confundida, comenzó a dividirse. Algunas naves abandonaron posición. Otras desactivaron su armamento. Las transmisiones internas se llenaron de debates, de gritos, de risas, de lágrimas contenidas por generaciones. La música había cruzado el límite. Ya no era propiedad de un humano. Ni de una princesa. Ni siquiera de un planeta. Era fuego libre. Y el universo lo abrazaba. Damián cayó de rodillas, exhausto. La consola frente a él comenzó a desintegrarse. El núcleo no podía sostener esa frecuencia por mucho más. Miró a Sara, que aún brillaba. Su piel estaba hecha de fracturas de luz. Sus labios estaban partidos. Pero sonreía. ¿Qué has hecho?, preguntó él, casi sin aliento. Lo único que podía hacer. Darles un nuevo idioma. Uno que no puedan controlar. La estación comenzó a colapsar de forma ordenada. El sistema de emergencia inició una evacuación asistida. Las puertas se abrieron. El aire se purificó. El núcleo se desconectó con un suspiro de vapor. Y entonces ocurrió lo imposible. Una nave se acercó al muelle exterior. No era una nave de guerra. Ni diplomática. Era un transporte civil. Uno de los que captaron la señal. Al mando, una mujer humana, con lágrimas en los ojos, envió un mensaje directo. Digan al humano y a la princesa que no están solos. Somos miles. Y vendremos por ustedes. No a rescatarlos. A seguirlos. Sara soltó una risa débil. Mira eso. Iniciamos algo que no puede apagarse. Damián la cargó entre sus brazos. Su cuerpo pesaba más por el metal, pero también por la historia que acababan de escribir. Salieron de la sala mientras el rugido metálico seguía sonando en los corazones de quienes lo habían escuchado. La estación no fue destruida. La flota, ante la presión pública interplanetaria, fue retirada. Los altos mandos tuvieron que aceptar lo impensable, que algo tan salvaje y caótico como una canción podía cambiar el equilibrio político más que 1000 tratados. Sara y Damián fueron juzgados. Y absueltos. No por piedad. Sino porque millones marcharon, cantaron, resistieron en su nombre. Años después, en el mundo neutral de Aribón, fue erigido un auditorio sin techo ni muros. Solo una plataforma. Y una escultura, 2 figuras entrelazadas, una con lanza, otra con guitarra. Debajo, una inscripción. Donde el ruido empezó, el silencio no volvió. Y sobre todo, cada ciclo estelar, una misma canción vuelve a escucharse desde los rincones más oscuros del cosmos. Con la misma guitarra crujiente. Con la misma batería salvaje. Con esa voz humana imposible de olvidar. Porque cuando Damián tomó la mano de Sara, y ella lo eligió entre la razón y el alma, el universo aprendió algo que jamás pudo desaprender. El amor verdadero, suena. Y cuando suena, nadie puede callarlo.